El Nahual Patas de Cabra. Como militar de la infantería, tuve múltiples encuentros con fenómenos y cosas raras, de las cuales teníamos prohibido hablar, sobre todo con los civiles, pero yo tenía que hacerlo. Soy católico y siempre le rezaba a la Virgen de Guadalupe y me encomendaba a Dios. Pero les juro que muchos de nosotros no dábamos crédito a tan impresionantes eventos como este que les narraré. Todo pasó en el año 2007. Estábamos comisionados en la quema y destrucción de plantíos de enervantes. Esto en la zona norte del país. En ese tiempo, la zona no era tan violenta como ahora. Esta formaba parte del Triángulo Dorado, que abarcaba del perímetro de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Nos asignaron a un lugar sumamente difícil e intransitable que se llama Huachochi, en el estado mexicano de Chihuahua, solo que este lugar se localiza en lo alto de la Sierra Madre Occidental, que recibe el nombre también de Sierra Tarahumara. Después de caminar por horas hacia arriba de la montaña, llegamos por fin a un pobre lugar que estaba ocupado por dos modestas casitas. Ahí salieron a saludar un par de ancianitos, muy buenas personas, aparte, nobles y educados, quienes nos dieron agua y unas tortillas recién hechas. El señor José tendría más de 90 años y su esposa, doña María, unos 85, pero aún estaban fuertes y no usaban bastón. La verdad, entre mí dije que me gustaría llegar a esa edad como ellos, sin enfermedades, problemas físicos y otras cosas. Ellos eran personas increíblemente fuertes. Nos prestaron el segundo cuarto vacío y ahí colocamos nuestras cosas, hicimos nuestra base y de inmediato comenzamos a inspeccionar la zona, pero no encontramos nada. Al día siguiente nos llegó un informe radar de inteligencia de un gran sembradío de droga a unos 4 kilómetros. Debíamos de ir con la avanzada de inteligencia militar a destruir esa droga. Así que nos uniformamos para salir con el equipo especial. La verdad, desde el primer día nos ganamos la confianza de los viejitos. Le pagamos a doña María para que nos diera de comer. Después de terminar de desayunar, avanzamos a cumplir el trabajo. Solo que este no sería fácil. Primero, teníamos que cruzar unas barrancas y rocas muy peligrosas. Como sabíamos que era rápido, no llevamos tienda de acampar ni equipos estorbosos, solamente las armas y los radios. Antes de salir, cuando el viejito don José nos miró, un poco extrañado preguntó: ¿A dónde van tan temprano, jóvenes? Contestamos: vamos a sacar el trabajo y a desquitar el sueldo, don José, pero se mira algo nervioso. La verdad, teníamos mala espina y hasta pensamos que los narcos le pagaban a don José por cuidar las plantas. Don José, un poco tembloroso, exclamó: Mi Dios los bendiga y proteja. Ojalá regresen todos con bien. La verdad me preocupan. No quisiera que fueran para allá. Confundido, mi teniente preguntó: ¿Pero por qué está tan nervioso don José? ¿Y por qué nos dice eso? A lo que don José contesta: Hijos, ese lugar al que los mandaron está maldito. Es un terreno que no deben pisar. Ni siquiera nosotros que somos nativos de aquí cruzamos para allá. Ese es el territorio del Nahual Patas de Cabra y no le gusta que lo invadan. Es una bestia muy peligrosa. Nosotros nos despedimos del anciano y creímos que la bestia Patas de Cabra era el apodo de algún malandro de la zona. Bueno, el caso es que no le dimos mayor importancia y continuamos con nuestro trabajo. La verdad, era horrible ese lugar, pues tan solo para bajar esa barranca nos tardamos como 4 horas y ya estábamos agotados. Después cruzamos un río con una corriente increíble para poder llegar al cultivo. Comenzamos a cortar la droga para quemarla
y a pesar de que éramos rápidos, ya casi estaba oscureciendo. Allí perdimos la noción del tiempo. Cuando miramos, faltaban minutos para las 7 de la noche. En ese momento, mi sargento comentó que eso sería muy pesado y terminaríamos muy tarde. Pero no teníamos lámparas ni comida. Así que mi sargento y el teniente hicieron una junta y llegaron a un acuerdo de que ya no podíamos seguir destruyendo el sembradío, pero que tampoco podíamos regresar por el río, ya que de noche nos podía arrastrar. Así que determinaron que regresaríamos a la casa de los viejitos, pero caminando por la orilla del río. Esto nos demoraría unas 6 horas, sería algo muy pesado. Así que empezamos el regreso, pero a nuestro paso miramos unas cuevas. Al pasar junto a ellas, sentimos una mala vibra y una enorme pesadez de esas que te desesperan. Extrañamente, de esas cuevas salía un aire helado, siendo época de verano. En eso, mi sargento exclamó que por las condiciones del clima y porque nos cayó la noche, tendríamos que refugiarnos en esas cuevas, ya que se acercaba una tormenta. Fue interrumpido por el teniente, que la orden era regresar a la base con el resto de los compañeros, a cualquier riesgo o precio. Así que, como las órdenes se cumplen y no se discuten, pues seguimos subiendo la montaña con la poca luz de la luna. Como yo era el guía rastreador, iba a metros adelante del resto del grupo. En eso, levanté la vista hacia el cerro, y clarito, a medio camino, observé la silueta de un enorme hombre. Lo raro es que este extraño traía algo en su mano parecido a un arma. De inmediato retrocedí para avisar a mi sargento y dar la voz de alerta. «Sargento, ahí arriba antes de llegar a la cima, hay un enorme hombre, el cual parece que tiene un arma. Está parado a medio camino, y desconozco si nos alcanzó a ver». El teniente mandó al sargento con mucho cuidado a investigar, y en menos de 2 minutos, este regresó pálido y tembloroso, gritando que todos tomaran sus armas y que estuvieran atentos a cualquier cosa extraña que pasara. Después, ordenó que tomaríamos otro camino, porque sin duda, ese ser no nos dejaría salir. Mis compañeros me empujaron para que corriera en retirada, y no sabía por qué, si él solamente era un señor enorme, posiblemente armado. Ese ser, en minutos, lo vimos caminar atrás de nosotros. Traía un sombrero muy viejo como el que usaban los campesinos, un enorme machete, un morral para comida, y eso fue lo que yo pensé que era un arma. Y lo que a continuación vi fue el motivo por el cual todos corrieron despavoridos. Esa cosa se nos acercaba a pasos agigantados, aplastando hierbas y hasta rompía troncos a su camino. Lo que me heló la sangre fue que traía una pata de caballo y otra de chivo. Además, mugía ferozmente como si estuviera rabioso. Yo era recluta y mis compañeros eran ya viejos y algunos ya conocían la zona. Este animal sacaba chispas al chocar sus pezuñas con las piedras. Les juro que de haberme quedado al último, al final rebasé a todos porque sentía que ese enorme monstruo me alcanzaría. El teniente, por mirar hacia atrás, resbaló y cayó a una barranca de unos 20 metros lastimado. A pesar de que tenía miedo, me regresé para ayudarlo, pero en ese instante, esa bestia se paró a la orilla donde estábamos y comenzó a burlarse en un tono diabólico. Ahí lo miramos de frente y era aterradoramente feo, deforme y parecía una bestia sacada de una pesadilla. Sus cuernos y su barba era enorme, era como el mismo diablo encarnado. Nervioso, tomé mi fusil, cerrojé, pero en eso, el teniente me tomó de la mano y adolorido de la caída me gritó: «No gaste balas, soldado, a esa cosa no le darás, ese demonio no es de este mundo». De pronto empezó a llover
y dificultaba levantar al teniente. Aparte, esa criatura, a lo alto, lanzaba unos feroces mugidos intimidándonos. Y mi Dios es muy grande, ya que pude levantar a mi mando lastimado, y salimos corriendo hasta alcanzar al resto de los militares. Unos gritaban aterrados, otros maldecían, y hubo quienes lloraron de la impresión. Por mi parte, no podía emitir palabra alguna, pues eso superaba la realidad y aún no salía de mi asombro. Más adelante, nos turnamos para cargar al teniente, y les juro que, quién sabe cómo lo hicimos, pero corrimos a paso veloz como unas 6 horas entre los bosques y barrancos de subida. Y les repito, Dios es grande porque nos permitió llegar a salvo, a excepción de mi mando, que tenía una fractura de cadera por la caída, y no me explico cómo logró llegar tan lejos. Faltaban unos 10 minutos para las 12 de la madrugada, cuando llegamos a la casa de don José. Entramos sin hacer demasiado ruido para no despertar a los ancianos, solo que don José estaba sentado en una silla, impaciente, esperándonos. En ese momento, salió doña María preocupada y nos dijo: «Por Dios, hijos, ¿qué tienen? ¿Qué les pasó? ¿Está todo bien? Ya que veo que su jefe tiene sangre en la ropa. Si gustan, ahora mismo les preparo un té de tila para el susto, y así sirve que nos digan qué vieron». La verdad, aún seguíamos confundidos, pero tampoco nos atrevíamos a contar lo que vimos, hasta que mi teniente herido exclamó: «Mire, ¿quiere saber la verdad, don José? Todo fue muy raro. Llegamos a los sembradíos. Después de estar cortando y quemando las plantas, estas no se terminaban. Era como si no les provocáramos daño. Después, en un abrir y cerrar de ojos, nos ganó la noche, así que decidimos regresar a la casa. Pero todo empezó cuando cruzamos unas grutas extrañas, de las cuales salió un raro viento helado, y de pronto, a medio camino, se nos presentó una criatura humanoide. Su piel era como de cabra, con unos cuernos parecidos al demonio, y una pata de vaca o de caballo, y la otra de chivo. Esa bestia caminaba en 2 patas muy rápido, pero también lanzaba un bramido infernal y se reía como el mismo diablo. La verdad, ya había escuchado hablar de algo así, pero dudé que fuera real. Don José, un poco molesto, volvió a decir: «Si serán tontos, muchachos, primero, den gracias a Dios de que regresaron todos. La verdad, esos terrenos están arreglados, están pactados o malditos. Yo mismo he visto cómo esa gente ciertas noches traen brujos, hechiceros, chamanes, brujas y nahuales, y pactan con ellos a cambio de ganancias o posiblemente algún alma, siempre y cuando les cuiden sus cultivos. Nosotros hemos oído a lo lejos el rugir de la bestia, y quienes la han visto la describen tal como la vieron ustedes. ¿Acaso no sabían que esos hombres que se dedican a los enervantes tienen pacto con el demonio? Es por eso que nosotros no nos acercamos a ese lugar donde el nahual patas de cabra custodia celosamente esa hierba mala. Es más, si aprecian mi humilde amistad, les recomiendo que ya no regresen a terminar el trabajo a ese maldito lugar». Al oír eso, de inmediato pensamos que don José sabía más de la cuenta, y posiblemente él también cuidaba esa siembra. Como guía militar, estando en el lugar de la bestia, pegado al río, observé rastros de campamentos anteriores, y también algunas fogatas viejas. Eso, a mi entender, significaba que no éramos los únicos. Pero, ¿qué había pasado con esos militares que llegaron antes de nosotros? Así que, un poco molesto, le pregunté: «Por favor, señor José, usted sabe más de la cuenta. Con el debido respeto, por favor, díganos qué está pasando aquí». «Está bien, escuchen, señores.
Por aquí han pasado varias compañías de militares, o como le llamen, pero desgraciadamente no han regresado completas. Algunos perdieron la vida allí en el terreno, otros quedaron mal heridos y algunos se volvieron locos. Hace unos 10 años vino un grupo de infantería, les ofrecí mi terreno para colocar su base militar, así ambos estaríamos seguros, pero no aceptaron. Ellos, por el agua del río y las condiciones del clima, decidieron quedarse a acampar allá abajo. Pusieron a uno de guardia y de repente llegó esa bestia y en cuestión de segundos empezó a masacrar a los militares. Los que repelieron la agresión aseguraban que las balas no le hacían daño. Ellos vieron a un monstruo enorme y fuerte, el cual abatió a muchos militares. Esto nunca salió en las noticias. Nosotros lo escuchamos impresionado. Ya no quisimos hacer más preguntas. Al amanecer, reportamos al batallón de infantería que la misión había sido todo un éxito. Solo un incidente donde el teniente se fracturó. Mandaron un helicóptero y fue transportado. Les dimos las gracias a esos nobles ancianos que nos atendieron y ayudaron. Pero sé que don José sabía más de la cuenta. Pero si no lo dijo, fue para no asustarnos más. Ahí prometimos que no contaríamos nada de esto mientras estuviéramos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de esto, solamente duré un par de años y solicité mi baja. Es por eso que les cuento todo, tal y como sucedió esa noche del encuentro del nahual Patas de Cabra. Los militares y el nahual de Tamaulipas. Soy el teniente Ortiz. En esa época, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería. Ahí nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería un terror colectivo. Recuerdo que nos trasladamos en un helicóptero especial de la Secretaría de Defensa Nacional hasta el norte del país, donde comenzamos nuestra investigación. Esto fue allá en un ejido de Tamaulipas, México, para ser más preciso, en San Carlos, una comunidad clavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esta comunidad ya estaban temerosos por una supuesta bestia sin control, algo que no podían describir. Y por eso mismo notificaron al gobierno del estado, pues esta bestia desconocida estaba acabando con su principal patrimonio, así como animales, granos de maíz y cosechas. Pero ellos no se referían a ningún oso o manada de lobos salvajes. Por el contrario, hablaban de una clase especial de animal, nunca antes visto. Su descripción era un ser erguido que medía 2 metros de altura. Sus rasgos eran completamente extraños. Eso sí, un gran apetito de sangre y carne de ganado. Día tras día, encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, pero sin ningún rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de estos. Y afirmaban que diferentes partes del cuerpo arrancadas con unas filosas garras, y viendo el semblante de estos animales, sin duda, habían muerto quedando en shock. Las autoridades del estado y los locales no pudieron hacer nada para encontrar a este animal, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control. Así que pidieron el apoyo del Grupo Especial del Ejército Mexicano. Mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, de favor, se hicieran cargo de la investigación. Se nombró a mi compañía para tomar el control, blindaje y operación especial en esa área. Se nos notificó que teníamos a un oso u otro animal parecido fuera de control, y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo
era atraparlo con vida para poder investigar a la perfección al animal. Ya estando en la comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas como una especie de mutación, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, tenía un hocico muy pronunciado de una potente mandíbula y su complexión era muy fuerte. Se notaba una ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal que nos mostraban a la perfección con qué estábamos tratando. Y de esto, el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual rápidamente se incorporó. De inmediato, dio la voz de alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico para capturarlo. E hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esa cosa, la cual, al ser descubierta, permaneció quieta, como si estuviera pensando en cómo salir de esa trampa. Al tenerla de frente, no lo creíamos. Ni siquiera pasaba por nuestra mente que existiera una clase de bestia así de aterradora. Esa cosa no era ningún oso, tigre o león de montaña, mucho menos algún perro. Este monstruo nos observó y en segundos trató de atacar a mis compañeros que estaban a escasos 10 metros. Y fue cuando todo se salió de control y comenzamos a abrir fuego a la orden del mando, pues esta bestia se lanzó contra mis compañeros mostrando todos sus dientes, y cuando ya los tenía casi por encima, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que por el terror aún continuaban disparándole, y era muy peligroso, pues el blanco ya estaba abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el papeleo de parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido. Incluso se burlarían si llegábamos a decir que matamos a un hombre lobo o a un gran nahual. Pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en un lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero. Nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir nada de lo que realmente pasó. Además, nos mencionó que no solamente era uno, sino que tenían registros de que al menos habían 60 casos con similitudes, estos en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver, o lo que quedó de esa bestia que, al día de hoy, no he logrado describir, tomaron más datos sobre él. Su tamaño era exagerado. Era una mutación entre hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño y peso era más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. Con eso, terminó esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de esa horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un lobo gigante. Según algunos compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, era exageradamente grande en comparación con los que alguno de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores, se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia. Pero todos vimos que ese animal no era ningún coyote con rabia. Más bien, no era otra cosa que un imponente nahual u hombre lobo. Quiero que sepas que no estamos solos en este mundo, ya que allí afuera hay cosas que no se dejan ver, pero ahí están. Algunos están acechando en espera de atacar. Se los repito, eso que abatimos, no sé cómo describirlo completamente,
ya que tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas no habían disparado. Sean lo que sean, esas cosas se pueden eliminar, son mortales y hasta cierto punto, como todos nosotros. Lo que se arrastra por las noches. Como militar de infantería, mi trabajo en el ejército era arriesgado, pesado y lo peor, en esa época mal pagado. Pero bueno, alguien lo tenía que hacer y ese alguien era yo. De este aterrador evento hablo del mes de mayo del año 2004. Después de pasar 7 largos meses en la sierra de Chiapas, por fin mi batallón bajaba a la Ciudad de México. Yo moría de ansias de visitar a mi familia, pero sobre todo a mi madre bendita y también a mis hermanas en un pueblo de Los Reyes, La Paz, Estado de México, cerca de la colonia Tecamachalco, por el kilómetro 22 de la avenida México-Texcoco. Esto es la famosa carretera de la muerte. Tomé un autobús en la ciudad y llegué al oscurecer allá. Así que muy ansioso me bajé y caminé pegado al canal por una zona oscura. Estaba a unos 200 metros de llegar a mi casa. Me detuve a descansar un poco, justo por Apaxco, un famoso lugar que muchos conocen. Estaba cansado y estresado de mi difícil trabajo, y para cortar camino, me metí por un viejo cementerio. Este era pequeño, y por lo mismo estaba saturado, sin cupo. Faltaban 2 minutos para las 8 de la noche, y conforme me acercaba, se escuchaban unos rezos y unos cantos. Era una cosa rara, ya que nunca antes había visto un sepelio o entierro a esas horas de la noche. La verdad no me importaba, así que no los quise molestar, ya que estaban amontonados por el camino que utilizo para llegar más rápido. Se veían muy tristes, y de pronto comenzó a hacer frío. El cielo se tornaba gris, y parecía que estaba a punto de llover. Había poca gente en el entierro, y la que estaba ni siquiera me volteó a mirar. Así que aproveché y crucé por un lado, casi brincando las tumbas. Miré que esa gente vestía ropas muy viejas. En mi asombro y despiste, pisé una de las viejas tumbas, y sin querer, hasta rompí la cruz a una que era demasiado vieja. La cruz era de madera muy podrida, por eso es que no pude repararla ahí mismo. Así que decidí salir de ahí rápido. En mi desesperación por salir, poco a poco me alejé de ese viejo cementerio y me dirigí a mi casa. Esta se miraba justo al final del cementerio. Al llegar, toqué la puerta 2 veces. Después, mi hermana menor me abrió invitándome a pasar. Yo no había avisado que regresaba. Saludé a todos y cenamos. Platicamos un rato de lo que pasó en mi ausencia. Me enteré que muchos vecinos se enfermaron, que otros murieron, pero meses atrás. Y al contarles lo que miré en el cementerio de la esquina, de inmediato, mi madre me dijo que era imposible, ya que no había noticias de algún fallecimiento. Después de platicar por unas horas, a eso de las 11 de la noche, me sentí cansado del viaje y mejor me dirigí a la cama a descansar. Extrañaba mi cama, pues en mi trabajo dormía entre piedras, tierra y árboles, y siempre era incómodo. Al tocar mi cama, recuerdo que de lo cansado que estaba, ni siquiera las botas o la ropa me quité. Medio desperté y pensé en cambiarme, pero ya no pude moverme. Era como si una paz y sensación profunda se alojara en mi cuerpo, como esas veces que te duermes con los ojos abiertos. Creo que a mí me pasó. Así que mejor seguí durmiendo. De repente, escuché un quejido tétrico. Creí que estaba soñando. Minutos después, sentí cómo mi cama se sacudió por completo, y ese lamento, mezclado con un alarido de dolor, se escuchó por todo mi cuarto. Era como si alguien enorme se encontrara abajo de mi cama, y
no cupiera en ella. Esa cosa me empezó a dar miedo, y más porque mugía como una bestia y a la vez graznaba como un animal. Yo no entendía qué pasaba, hasta llegué a pensar que era uno de mis sobrinos jugándome una broma, pero luego recordé que ellos ya no vivían ahí. Esta cosa se sentía muy abultada y de una gran fuerza porque casi me volteaba y caía al piso. Pero de repente, un par de enormes manos descarnadas y de las que emanaba un putrefacto olor a muerte y carne podrida. Mueven la cama nuevamente. Ahí fue donde comprendí que no estaba dormido, y mucho menos que estaba solo en ese momento. Cuando creí que despertaría de esa pesadilla, recuerdo que ya estaba despierto y todo se me hacía real. De repente vino lo peor, ya que escuché como un sonido parecido al ronronear de los gatos comenzó a sonar justamente abajo de mis cobijas. Era como si una víbora enorme se arrastrara hacia mí, y lo primero que hizo fue subirse a mi estómago. Era algo muy pesado y frío. Sentía mi estómago muy helado. Por fin alcanzó a manifestarse por completo. Este se asomó de las cobijas y me miró fijamente. Solo que yo no pude retener la vista. Era casi imposible hacerlo. Se le veía un rostro tétrico, descarnado y calavérico. No sé cómo llamarlo, demonio, muerto o espectro, pero la verdad era demasiado fuerte y comenzó a trepar a mi pecho. Tenía mucho miedo, estaba oscuro y solamente sentía dolor. Después imploré ayuda a Cristo y miré de reojo, con la poca luz que entraba por la ventana, un perturbador rostro en esta cosa. Empecé a rezar en mi mente y a gritar, pero no podía hacerlo. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. Para mí habían pasado horas. De pronto, este ser demoníaco se calmó un poco y de repente, esta cosa se fue bajando de mi cuerpo. Se retorcía y se incorporaba para seguir avanzando lentamente hacia mis pies y bajar poco a poco. De igual forma, se escondió debajo de la cama. La verdad, no sé por cuánto tiempo pasó esto, pero no dormí nada esa noche. Al día siguiente, emprendí mi regreso a la base militar muy desconcertado, al igual que cansado. Al llegar, me comisionaron a la Sierra de Puebla a una misión para destruir sembradíos de plantas. En mi primer noche en la sierra, en el mes de junio del 2004, al estar dormido, volví a sentir cómo algo me sofocaba. De lo pesado que se sentía, no me dejaba respirar. Solamente veía y escuchaba a mis compañeros, pero sin poder moverme, y al tratar de pedir auxilio, este ser me lastimaba brutalmente. Como pude recé, lloré e imploré piedad a Dios para que este ser se retirara. Recuerdo que después de varias horas lo conseguí y de nueva cuenta terminó retrocediendo lentamente y ahora me volvió a amenazar asegurando que regresaría. Esto me dejó seguro que no era una pesadilla, más bien esto era un demonio. Al amanecer, le conté a detalle, pero con mucha pena de lo que me pasó, a mi sargento de comisión. Y este no se burló. Por el contrario, me dijo algo que nunca olvidaré. Mire, oficial Hernández, cuando esa cosa regrese y trate de subirse de nuevo en ti, justo antes de que alcance tu pecho y se haga presente, le preguntarás dos cosas. La primera, ¿qué quiere? Y la segunda, su nombre, ya que todos tenemos uno. Y esa cosa también. Por ningún motivo dejes que se retire sin que diga su nombre. La verdad, no me gustaba mucho la idea. A la vez, me daba mucho miedo. De nuevo cayó la noche, y a la hora de mi descanso, cuando estaba dormido de nuevo en el monte, fue ahí que sentí cómo esa cosa se arrastraba hacia mí.
Era imposible no reconocerlo por su tétrico quejido que siempre producía. Esta cosa otra vez toca mis pies con sus manos porosas, y poco a poco subía hacia mí. Yo trataba de preguntar su nombre o qué cosa quería, pero no lograba hacerlo, no me podía concentrar. Es más, no podía siquiera abrir los ojos. Le imploré a Dios que me ayudara en ese momento a hacerlo, y de repente, de lo más profundo de mis pensamientos, salió la pregunta, justamente centímetros antes de que esa cosa tocara mi cara y mi garganta. Fue ahí que le pregunté mentalmente qué cosa quería de mí, y me contestó fríamente, quiero tu ser, quiero estar contigo para siempre. Sudé frío, y como pude, hice la segunda pregunta, ¿cómo te llamas? El ser descarnado en ese instante entró en confusión, diciéndome a mí, tú, dime tu nombre. Le contesté como pude, exijo tu nombre, quiero saberlo. Pero este espíritu no me lo quería decir. Se volvió a retorcer y me contestó, me llamo Luis y me apellido Hernández. No supe qué decir al escuchar esa respuesta, porque ese era mi nombre con apellidos. Esa cosa entró en confusión y exclamó, mira, te contaré un secreto. Esa noche que regresabas de tu trabajo, justamente cuando cruzaste por el cementerio, perturbaste mi sueño eterno al pisar la tumba. Esa noche venías diciendo tu nombre en voz baja. Tú eres el culpable de todo esto. Solamente por hoy me marcharé. En un cementerio jamás perturbes el descanso de un difunto. Tampoco digas al aire tu nombre. No pises las tumbas. No arranques o dañes las cruces. Pero sobre todo, ten respeto por las almas que ahí habitan. Como por arte de magia, en cuestión de minutos, ese peso volvía a ir bajando. Su cuerpo frío y su peso disminuía. En poco tiempo, ya no lo sentía. Poco a poco comencé a tener movilidad, así que rápidamente me paré. Ya no pude dormir esa noche. Al mes siguiente, regresé a casa de día y pasé de nuevo por ese cementerio. Traté de recordar el tipo y lugar de la tumba que perturbé. La busqué por todos lados hasta que apareció. Ahí le pedí perdón al difunto y reparé su cruz como pude. Esta aún estaba destrozada. Le hice una oración, prendí una veladora, me hinqué y le supliqué que me dejara en paz, que estaba arrepentido de lo que pasó. Y santo remedio, ese ser nunca jamás volvió a molestarme. Aprendí dos cosas muy importantes de ese error. La primera, nunca pisar o molestar las tumbas de los muertos. La segunda, nunca decir mi nombre ni el de nadie más en un cementerio, porque los muertos lo reclaman como suyo, ya que muchos no tienen uno. Gracias a Dios, esta vez viví para contarlo. La verdad, fue una experiencia nueva, porque habíamos visto brujas, nahuales, chaneques y bolas de fuego, pero jamás había sentido tanto miedo con un muerto que estuvo a punto de llevarse mi alma. El militar y la bruja. Cerca del estado de México y Morelos, a unos cuantos kilómetros de distancia del rancho de mi novia, se encuentra lo que ahora es un pueblo mágico y místico. Más bien, es un lugar lleno de energías que actualmente es muy visitado por el turismo, pero también por infinidad de seres de bajo astral. Hace muchos años, ahí, las bolas de fuego se veían volar y danzar a su alrededor, pero en especial en todo el pueblo. Muchas de esas bolas eran grandes. Algunas de ellas, al momento de desfragmentar sus cuerpos, volaban y caían como buitres entre las casas para robar a los bebés. En algunos casos,
aún prendidas en fuego, se estrellaban entre los árboles, y estos, increíblemente, no se prendían. Los curanderos del pueblo, rivales de odio de estos despreciables seres, de inmediato descubrieron que se trataba de las brujas, que éstas estaban de regreso y que se alimentaban de bebés para sobrevivir. Así que alertaron a los pobladores de poner objetos para bloquearlas, tales como ajos en sus puertas, cruces y tijeras de protección. Así, ellas no podrían entrar. Ante esta indicación, las bolas de fuego poco a poco fueron desapareciendo, hasta que solamente quedó una, y en verdad era muy mala, tanto que casi se robaba mi espíritu y mi alma. Mi nombre es Antonio Ramírez, militar de infantería de la Ciudad de México. En una ocasión, me enamoré de una muchacha de mi pueblo, y ella, una noche me insistía que fuéramos a una boda. Yo no estaba muy convencido, pero al final acepté, y me llevó a una colonia cerca de mi casa, ahí en el Estado de México. Fuimos con toda su familia, me distraje y me olvidé de mi trabajo de militar. Los papás de ella se aburrieron, así que se regresaron antes del anochecer caminando a su casa. Nosotros nos quedamos con sus primos. Ya pasada la medianoche, mi novia optó por regresarnos y dejar a sus primos bailando solos. Según ella, tomamos un atajo entre el monte por una oscura barranca de terracería, y de esa manera cortaríamos camino para llegar a su casa. Era difícil de transitar, pero por fin llegamos al destino. Le di un beso, me despedí y me regresé. Pero al regresar por mi camino, había demasiada gente tomando, y temí que estos me asaltaran, así que mejor cambié a un camino que estaba completamente oscuro. Mi casa estaba a una colonia de distancia. Ya tenía aproximadamente 1 hora de recorrido, y faltaban minutos para las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado en ese mes de enero, pero soplaba un viento fuerte. A lo lejos, los perros aullaban como temerosos de algo, pero no le di importancia y continué mi camino. A unos metros para salir de ese lugar, observé que adelante de mí caminaba una mujer sola, así que decidí alcanzarla para acompañarnos y así no irme solo. Por más que yo corría, no podía alcanzarla. Ella no aflojaba el paso, pero gracias a Dios la alcancé. Y creo que no debía haber hecho eso. Recuerdo que traía un vestido de color blanco muy sucio y un cabello largo y desarreglado. Pensé que también venía alcoholizada y de la misma fiesta que yo, así que le pregunté: «Hola, buenas noches, señora. ¿Espera a alguien? Yo podría acompañarla». Pero ella me contestó con una voz hueca, fría y vacía que aún resuena en mis oídos al recordarlo: «Yo no espero a nadie, porque en este instante lo acabo de encontrar». Al oír eso, pensé que era una broma. Me acerqué más a ella para ver si la reconocía. Con la lámpara de mi celular le alumbré el rostro, y ese fue mi peor error, ya que al tenerla de frente para reconocerla, con horror observé que ésta no tenía ojos. Allí tenía 2 cicatrices como si se los hubiera arrancado y le brotaran gotas de sangre. Quedé petrificado al mirar que ésta tenía una lengua que parecía una víbora. Mi impresión fue tanta que caí desmayado al piso. Al instante, al reaccionar, no pude pararme ante tal engendro, ya que para mí esa cosa era algo que no había visto en mi corta vida. Ni siquiera había escuchado hablar sobre eso, pero al ver que era real y que estaba junto a mí, quedé petrificado. No supe cómo, pero logré levantarme y corrí como jamás lo hice, y en pocos minutos llegué a la casa de mi madre, donde casi tiré la puerta a golpes, pues clarito sentía cómo esa cosa me robaba el alma. Mi madre asustada me gritó: «Hijo, ¿qué tienes, por Dios?
Dime qué te pasó. ¿Acaso quisieron asaltarte? Yo no podía reaccionar y tampoco podía hablar nada. Ella rápidamente me echó alcohol y hasta agua bendita para el susto. Y poco a poco fui recobrando las fuerzas. Como aún no reaccionaba del todo, me dio a comer un pan de sal o bolillo. Esto para el famoso mal del susto. Y así fue como recobré el habla. Le conté a detalle todo lo que me pasó. Ella me tapó con una cobija y a esas altas horas de la madrugada salió con mi hermano mayor a casa de doña Juana, la curandera del cerro. Ella era la única que podía curarme del mal del susto. En una hora llegaron con doña Juana, quien en ese entonces tendría unos 70 años, pero la señora caminaba sin dificultad. Ella tenía muchas hierbas, me limpió con huevos, me llenó de humo, esto para tratar de quitarme todo lo malo que agarré. Pero no daba resultado, ya que esto aún continuaba en mí. Era demasiado fuerte lo que me pasó, y doña Juana regresó por otra señora para que le ayudara. Así que entre las dos me acostaron en el piso en posición de muerto, me prendieron 4 velas y comenzaron a llorar por mí. Ellas comenzaron a gritar mi nombre y decían: «Maldita bruja, libéralo. Sabemos que eres tú, Jovita. Él no te pertenece y de su alma no te alimentarás». Ellas juran que cada hora que pasaba yo me miraba 10 años más viejo y que mi vida y mi alma corría grave peligro. Ellas decían: «No te lo vas a llevar, no te será tan fácil». Me dieron a beber agua bendita. Sentía cómo ésta me quemaba, pero también sentía que me moría en vida. Las curanderas me comenzaron a limpiar después de las 4 de la madrugada y antes de las 7 de la mañana continuaban curándome, rezando y llorando por mi alma. Ese día terminaron tarde. La verdad, no mejoraba nada, pues a cada minuto enfermaba más de gravedad. Mi madre pidió que me siguieran velando, y así fue por 7 días seguidos, hasta que por fin pude regresar a mi estado normal y logré sobrevivir de esa maldita bruja. Gracias a Dios, ella fue encontrada muerta a la mañana siguiente a manos de doña Juana. Esta la derribó y la regresó al infierno. Al paso de los días me recuperé. Después, le preguntamos a doña Juana qué clase de bruja me había atacado y por qué. Ella me preguntó primero que si yo la había tocado esa noche, y yo solamente respondí que simplemente la miré fijamente al rostro. Pero esa bruja, en cuestión de segundos, inhaló mi alma y la había atrapado para matarme lentamente. Gracias a doña Juanita es que sobreviví esa noche. Ella supo despojar a tiempo esas malas energías que me habían atrapado. Gracias a Dios sobreviví esa noche, pero doña Juanita no, ya que no se supo despojar a tiempo de las malas energías que me quitó. Y una noche enfermó de gravedad y ya no se pudo levantar nunca. Ella dio su vida por muchos de nosotros. Y allí comprendí que si en tu camino te cruzas a altas horas de la madrugada con alguien, mejor ni te le acerques, corre por tu vida, si es que esa bruja te da tiempo de hacerlo. Tiempo después, la única hija de esta bruja empezó a tomar venganza en contra de todos los curanderos, y de igual forma los fue matando uno a uno. En poco tiempo, se volvió la bruja más poderosa del Estado de México. Hasta que una tarde acudió al cerro de Juchitepec, cerca de Amecameca, esto para luchar en contra de las curanderas y curanderos del pueblo que aún quedaban. Una gran neblina cubrió todo el pueblo, y los pobladores de inmediato supieron que las brujas estaban de regreso, y todos corrieron a esconder a sus bebés. Pero esta vez la hija de la bruja se vio acorralada. Trató de escapar por entre los cerros, pero un rayo la derribó estrellándose entre las rocas contra uno de los grandes cerros del pueblo.
Ahí quedó gravemente herida y agonizando, y los campesinos se armaron de valor y la machetearon sin piedad antes de que saliera el sol. Y ésta quedó agonizando entre las rocas del cerro, esperando el amanecer, que poco a poco la volvió ceniza, y a partir de ahí ya jamás se supo de estas bestias en el pueblo. El Nahual de Acteal, Chiapas. En los años 90, los indígenas chamulas del estado de Chiapas en México se levantaron en armas y crearon junto con el comandante Marcos el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo revolucionario que reunió a miles de seguidores. Este puso al gobierno en aprietos por factores políticos. Por ende, la Secretaría de la Defensa Nacional me comisionó con un batallón militar de infantería a combatir a los que se voltearon en contra del gobierno. Llegamos a un pobre pueblo en la sierra de Chiapas, en lo alejado y a orillas de un camino de difícil acceso. En una cueva construimos un búnker, nuestro módulo de resguardo y base de operaciones militares. Desde el primer día, camuflados, empezamos a estudiar a la guerrilla de la zona conflictiva. Supuestamente, nadie sabía que ahí estábamos ocultos, porque solamente en las noches espiábamos a los campesinos y de día dormíamos en el búnker sin llamar la atención. Así pasaron 3 días, y en esa tercera noche, a eso de la 1 de la madrugada, escuchamos por los sensores de movimiento que algo o alguien se aproximaba a nuestra base. Todos nos armamos en fracción de segundos y cortamos cartucho en espera del enemigo silencioso. Pero este nunca llegó a nosotros. Más bien, con los binoculares, el guardia en turno captó a un animal deambulando por el camino cerca de nuestro búnker. A todos nos regresó el alma y la calma, para, de nueva cuenta, volvernos a dormir tranquilamente. La guardia continuó normal. Hasta ese entonces, todo estaba sin novedad. Pero el sargento último de la guardia de esa madrugada me levantó muy asustado, ya que había visto algo raro en el perímetro. Al parecer, este era un animal, solo que este no concordaba con ninguno. Al parecer, era una extraña mutación o con alguna extraña enfermedad. Díaz, por favor levántate, mira. Me levanté muy molesto porque ya había pasado mi turno de montar guardia, y al observar con enfado lo que me pedía, quedé boquiabierto. Esa cosa que merodeaba afuera era el mismo perro negro que horas antes habíamos observado con los binoculares, pero ahora este era más grande, o parecía que apenas en unas horas había crecido aún más. En mis 20 años activo en el ejército mexicano, nunca había visto algo como eso. Les juro que ese monstruo era del tamaño de un caballo, de color negro y con manchas grises, algo así parecido también a un lobo. Pero eso no era todo. Al pasar a unos metros de la base, pudimos ver que en su lomo llevaba cargando a un puerco de tamaño regular, algunas gallinas, pero estas estaban curiosamente amarradas de las patas y solamente aleteaban como queriéndose escapar. Esa criatura sabía que estábamos ahí escondidos, porque a su paso nunca nos quitó la mirada de encima. Nosotros estábamos a escasos 30 metros de él, pero así como llegó se perdió entre la maleza y no regresó esa madrugada. A la mañana siguiente, le platicamos a los compañeros de lo ocurrido esa noche, y muy pocos nos creyeron de lo que contábamos. Otros hasta se rieron, pero los que eran de provincia como Oaxaca, Veracruz y Chiapas, se atemorizaron porque sabían que estábamos en el territorio de la bestia, y eso nos podía costar la vida. Allí estaríamos por 45 días, porque éramos una avanzada de inteligencia y estudio de la zona. Y después, si eran verdad todos los levantamientos de personas contra el gobierno, solicitaríamos una campaña de infantería para desarmarlos.
Solamente esperábamos a los zapatistas para estudiar su ubicación y forma de operar. Creíamos que sería fácil, pero al pasar de los días, la desesperación nos mataba. Resulta que a la cuarta noche me tocó la guardia, y de nueva cuenta, a eso de las 3 de la madrugada, los sensores de movimiento nos indicaban intrusos en el perímetro, y todos tomaron sus armas y cortaron cartucho. Pero esa oscura noche y con poca luna, nos dejó contemplar que era de nueva cuenta ese perro deforme, espantoso, de apariencia siniestra. Pero esta vez, no solamente lo vimos mi compañero y yo, sino toda la tropa militar lo presenció, y no creían lo que estaban viendo. Este perro llevaba en su lomo a un borrego y varios conejos, y les aclaro que era un poco parecido del tamaño de un caballo, algo descomunal como para una raza canina parecida a un lobo. Y nosotros teníamos informes de campesinos de otros estados de un gran animal similar que devoraba el ganado. Así que mis compañeros no creían lo que miraban y salieron del búnker a seguirlo, y este ni siquiera se espantó. Por el contrario, al tenernos de frente, nos dijo con voz humana: "Este es mi camino, militares. Este es mi pueblo, es mi montaña. Aquí los extraños son ustedes, no yo. Así que no me molesten, déjenme tranquilo para seguir mi camino". Nos quedamos paralizados de pies a cabeza ante tal impresionante bestia. No me podía mover del miedo, pero mi teniente, que era una persona de pueblo muy dura, sacó su fusil y lo encañonó. Y pasó una cosa sorprendente. Sin duda alguna, esta arma antes de disparar se encasquilló. Se atoró el cartucho y como si nada, dejó de funcionar. Así que mi teniente por instinto tomó una roca y se la lanzó a distancia pegándole a la altura del costillar izquierdo. Este demonio se dobló de dolor y se echó a correr, al mismo tiempo que los animales que traía cargando salieron huyendo sin rumbo. «Madre mía», exclamé, «¿qué demonios fue esa cosa?». Después de unos minutos, todos regresamos a la cueva. Nadie hizo un comentario. Llegamos a la conclusión que eso era un nahual, o como decían los campesinos, un hijo del diablo. Allí, el destino nos tenía preparada una prueba muy dura, pero no quedó de otra que hacerle frente a ese ser imponente. Para la quinta noche, ya la guardia era de 3 militares por turno. La verdad, nos había entrado miedo, y esa noche pasó un evento que nadie en el ambiente militar te contará jamás, ya que somos leales. Pero ahora que termine mi contrato, explicaré lo que nos pasó realmente. Esa noche volvió a sonar la alarma de presencia de movimiento. Ya sabíamos quién era, por eso no levantamos a los compañeros, pero quedamos horrorizados al empezar a escuchar mucho ruido. Era como que algo grande y pesado avanzaba hacia nosotros. Allí comenzaron a verse varias luces de lámparas. Sin mentirles, eran como 40 luces a escasos 50 metros de nuestra posición. Así que comencé a gritar a como pude que había enemigos en el área, y en fracción de segundos comenzó el enfrentamiento. A mi parecer, eso era fuego cruzado. Pero no fue así, ya que los propios compañeros, del miedo, tiraban los balazos cerca de nuestras orejas y cabezas. En cuestión de minutos, las luces de nuestros enemigos comenzaron la retirada, y muchos quedaron tirados aún con las lámparas encendidas. Al parar el ataque, fuimos a hacer un reconocimiento de muertos o heridos, pero vaya sorpresa, estos no eran humanos. Más bien, eran varias vacas acribilladas, las cuales tenían en sus cuernos amarradas lámparas de mano. Válgame Dios, no sabíamos a qué estábamos jugando o con quién nos estábamos enfrentando, que sabía todo de nosotros, hasta cómo golpearnos psicológicamente. Todos teníamos mucho miedo y nadie durmió esa noche, hasta que gracias a Dios amaneció.
Para eso de las 8 de la mañana, una avanzada de escasos 10 humildes campesinos, armados con machete, llegaron a nuestro búnker, y el líder de ellos, un anciano chamula, pidió hablar con el teniente, reclamándole el por qué les robábamos sus animales, como gallinas, chivos y hasta puercos. Y si eso no bastaba, ahora les habíamos masacrado a docenas de sus vacas. Eso se salió de control, y gracias a que un compañero militar de nosotros hablaba el dialecto, fue como se trató el problema. El compañero traductor le comentó todo lo que habíamos vivido desde la tercera noche en que llegamos, tal y como pasó todo. Además de nuestro encuentro con este demonio. El anciano chiapaneco no creía lo contado, así que decidió quedarse una noche más para dar fe de esto. Mi teniente no tuvo problema en autorizarlo, y esa noche a la misma hora pasó de nueva cuenta el animal, y ahora traía más animales en su lomo, pero este animal aún cojeaba de su pierna, a consecuencia del golpe con la piedra de la noche anterior. Allí, el líder de los chamulas pudo tomar fe de que nosotros nunca habíamos robado nada y que decíamos la verdad. A la conclusión que llegó el líder del pueblo fue que efectivamente el causante de este problema era un nahual, y que de esto no había duda, ya que ellos son poderosos porque ejercen mucha fuerza desconocida hacia los animales, y así los manipulan a su antojo. De esta forma, ese nahual tuvo que ver en meter a la selva esa noche a esa cantidad de vacas con lámparas para espantarnos, y así hacernos creer que eran los zapatistas. A la mañana siguiente, el viejo líder indígena ordenó ir a todas las casas del pueblo y buscar a una persona con alguna herida, y al encontrarlo, este sería culpable de dichos problemas y robos, y sería castigado con la muerte. Y efectivamente, en la casa de un anciano conocido, encontraron cosas robadas y animales de granja resguardados. Desde ese día, pedimos el cambio de zona y el regreso de mi grupo a la base principal de Chiapas, argumentando la negativa presencia de los zapatistas. Pero hicimos un juramento militar, y este sería no tocar el tema, y mucho menos dar detalle en nuestro campamento de lo sucedido. La verdad es que éramos personas preparadas para la guerrilla y asuntos de levantamientos en contra del gobierno. Solo que no teníamos ni la más mínima idea de cómo tratar y pelear contra un nahual.